Muy bien. Dios les bendiga a todos, hermanos. Una vez más estamos ya en esta reunión de martes. Vamos a continuar con estos estudios que hemos estado llevando capítulo a capítulo, versículo a versículo. Así que vamos a continuar en el libro de los jueces, y es el capítulo 9. ¿Es correcto, Memo? Así es. Jueces capítulo 9. Muy bien, pues así, hermanos, le dejo la cámara y el micrófono a nuestro hermano Memo Cruz. Adelante, mi hermano, todo tuyo. Bueno, buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estar mirando lo que es el libro de Jueces, el capítulo 9, y posiblemente, hermanos, tengamos que extendernos un poco más, y posiblemente va a ser en 2 sesiones este pasaje, porque la verdad está bastante interesante, ¿no? Y vemos cómo a través del libro de Jueces hemos aprendido lo que es la soberanía de Dios, y vamos a ver los atributos también de quién es Dios, ¿no? Lo que es impresionante es como Dios va siempre a advertir al hombre sobre sus decisiones que llega a tomar. Cuando Dios pone jueces, hermanos, era para que gobernaran y guiaran a su pueblo. Pero Dios siempre va a advertir cuando las cosas no están bien, siempre manda a alguien y va a tratar de que el pueblo, bueno, va a animar a que el pueblo se arrepienta y regrese a él. Y Jueces, hermano, nos habla de 7 apostasías, ¿no? Y luego estamos viendo cómo va en decadencia cada vez más el liderazgo de algunos hombres. Y vemos el auge de un juez, pero también vamos a ver la caída de un juez al final del capítulo 9. Y vamos a leer, son 57 versículos, hermano, me gustaría que me ayudaran. Vamos a leer de a 10 versículos por persona. No sé si Jonathan empieza del versículo 1 al versículo 10, el hermano Dani Galicia del versículo 11 al versículo 20, el hermano Toñito del versículo 21 al versículo 30, Edwin del versículo 31 al versículo 40, y nuestro hermano Dani, otro Dani, por favor, ahora sí, del 41 hasta el 57, y vamos a leerlo, por favor, así como el orden que di. Jonathan, del 1 al 10. Muy bien. ¿Usted dice? Muy Capítulo 9, versículo del 1 al 10, Jonathan. Ok. Y decir la palabra del Señor. Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquén, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquén, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquén todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquén con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquén. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: Oídme, varones de Siquén, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Que sigue, hermano Dani Galicia, del 11 al 20. ¿11 al 20, verdad? Por favor. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles.
Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda, tú reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobal y con sus casas, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Y si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y en su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Hermano Toñito, del 21 al 30. Y escapó Jotán y huyó y se fue a ver. Y allí estuvo por medio de Abimelech, su hermano. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem. Y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimillaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es Abimelech y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobal y no es Zebud ayudante suyo? Servid a los varones de Hamor, padre de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech: aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira. Edwin, por favor, Y, del 31 al 40. sí, y envió secretamente mensajeros a... He aquí que Gaal, hijo de... He aquí que están de noche. Oye, Contigo. Edwin, se corta tu voz, hijo. Ah, Se oye así como si estuviera una máquina de escribir, escribiendo. ok. Y tengo los audífonos. Se sigue yendo así como que dices una pequeña frase o intentas hablar y se oye así como que chucu, 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 chucu. Ok, espérame, deja que yo mi perro. Dice en el 31, y envía secretamente mensajeros a Abimelech diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo,
Y por la mañana al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche, Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y le dijo: he allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿dónde está ahora tu boca con que decías: ¿quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelec, mas lo persiguió Abimelec, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Aconteció el día siguiente que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, la repartió en tres compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo salía de la ciudad y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y otras 2 compañías acometieron contra todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres en la torre de Siquem. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelec un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelec y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ella a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelec se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no sea que se diga de mí: una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobaal. Vamos a orar. Amado Dios, damos gracias, Señor, por esta noche que nos permites estar reunidos en tu nombre. Gracias porque cada día hablas a nuestros corazones y somos enseñados, somos guiados por tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor. Que esa enseñanza que tengamos, Señor, la apliquemos a nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque cada día muestras tu misericordia, tus atributos, Dios, en el cual también vemos tu amor para con tu pueblo. Gracias te damos y ayúdame, Señor, te pido con humildad que seas tú hablando a través de mis labios, Señor, y que sean movidos nuestros corazones a obediencia también. Damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, cuando podemos ver este pasaje, si regresamos al capítulo 9 una vez más, en el versículo 18, perdón, el versículo 8, capítulo 8, perdón, y el versículo 30, la semana pasada nuestro hermano Dani mencionaba pues al final de este capítulo que Dios tuvo muchas mujeres, y dice que también el versículo 31 dice que también su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Y este es el hombre que empieza en el capítulo 9 y dice así: Abimelec, hijo de Jerubbaal, fue a Siquem a los hermanos de su madre
y habló con ellos y con toda la familia de la casa de su padre, de la casa del padre de su madre, diciendo, yo os ruego que digáis en oído de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jeroboam, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem, y todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Cuando vemos estos pasajes, hermano, este Abimelech está forzando, de cierta forma, a sus parientes, por parte de su madre, a que ellos vayan y hablan con la gente de Siquem, con el pueblo de Siquem, con los principales de Siquem, para que lo nombren como el sucesor de Gedeón. Y la pregunta es, ¿a él le tocaba ese lugar? No. Cuando vemos el capítulo 8, por favor, regrese al capítulo 8, y en el versículo 19 y 20, menciona quién era el que tenía que llegar a ocupar el lugar de Gedeón. Normalmente el primogénito pasaba a tomar esa posición. Usted recordará cuando los hijos de Samuel van a tomar ese papel, y como el pueblo lo rechaza, tienen que ser los nuevos jueces, ya Samuel va a morir, y sus hijos van a tomar ese liderazgo, ¿no? El primogénito sobre todo. Entonces, al que le tocaba subir al trono era este hombre llamado en el versículo 20, Ajeter, el primogénito, el hijo de Gedeón. Pero sin embargo, cuando usted ve lo que está leyendo y vemos en estos pasajes, hermano, Ajeter era un hombre sin carácter. O sea, era un hombre, como dice la escritura, pusilánime. Cuando se le da una orden, le dice Gedeón, tienes que matar a estos reyes, dice que no pudo matarlos. Entonces está hablando del carácter que tenía Jeter. Por eso cuando vemos a Abimelech está tomando el lugar y se aprovecha de este hombre que no quiere tomar su lugar. Ahora, dice que era hijo de una concubina. Hermanos, los tiempos bíblicos, está marcando en este tiempo, Gedeón tenía a su esposa, pero la esposa tenía una esclava o una concubina que también tenía relaciones con ella, y aparte las otras mujeres. Entonces, Abimelech era hijo de una esclava, era hijo de una mujer que estaba muy cerca de la esposa de Gedeón. Pero él dice que él, hermanos, va a ver a la familia de su madre y le dice, ¿sabes qué? Convenzan a la gente de Siquem para que ellos me hagan rey. Y lo que pasa más adelante, hermanos, que él recibe el respaldo de la familia. O sea, la familia de su madre va y lo va a respaldar. Y va a hablar con la gente de Siquem, con los principales de Siquem, para que Abimelech tome ahora sí el liderazgo como el juez de Israel. Y mire lo que dice el versículo 4 al versículo 5. Y le dieron, dice, 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berith. Aquí hay que pararlos un poquito. Primero, eran paganos, hermanos. La familia de Abimelech era pagana, y también este hombre, al parecer, era pagano, hermano. No era un hombre que estuviera bien con Dios. Recibe dinero de parte de la familia, y dice, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre, en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotán, el hijo menor de Jeroboam, que se escondió. Cuando vemos, hermanos, no solamente este hombre recibe el respaldo familiar o respaldo moral, si queremos llamarle así, sino también recibe un respaldo financiero para poder llevar a cabo lo que él desea hacer. Bueno, no estamos muy lejos de lo que sucede hoy en las campañas políticas, ¿verdad? Cuando normalmente vemos que hay personas que apoyan al candidato y le dan ciertas monedas para que pueda llegar a ese liderazgo. Pero la pregunta es, hermanos, ¿era ese beneficio que recibía Abimelech, era porque eran muy buenas personas, posiblemente sus familias? Pues, hermanos, normalmente cuando hacen un favor, la gente espera otro favor. Entonces, sabían que al momento de que si Abimelech llegaba a tener el liderazgo o gobernaba Israel, ellos iban a ser favorecidos también a través de su mandato. O sea, no lo hacían porque sí. Pero dice también la escritura que este hombre, hermanos, ellos nunca pensaron lo que este hombre iba a hacer, que con lo que iba a recibir los ciclos de plata, los 70 ciclos de plata que iban a recibir, él iba a matar a sus hermanos. O sea, nunca se esperaron que esa fuera la reacción de Abimelech. Pero sin embargo, dice que él mató a los 70 hijos de Jeroboam en una piedra.
y que solamente quedó Jotán, el hijo menor de ellos. Al matar a los 70 hermanos, medios hermanos que tenía este hombre, él lo que estaba haciendo, hermanos, era asegurar su liderazgo. No había nadie que se lo pusiera, él no quería que nadie se lo pusiera para que tomara él ese liderazgo con toda libertad. Entonces lo que decide es quitarse del camino, ahora sí quitarse a la gente del camino que le estorbaba, y se lo va, y va a ir limpiando el camino en el cual él va a estar más adelante gobernando. Pero se escapa uno, y menciona la Biblia que es Jotán, el hijo menor de Jeroboam. Ahora la pregunta es, en el versículo 6 dice esto. Entonces dice, se juntaron todos los hijos de Siquén con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquén. Y aquí quiero detenerme un poco, hermanos, y me gustaría que ustedes comentaran algo, porque estamos viendo que este hombre primero va y convence a su familia de su madre para que él sea el juez, el líder o el rey, que más adelante también se menciona, sobre Siquén. Pero se menciona también que él mata a 70 hombres, hermanos. Y la pregunta es en el versículo 6, ¿quién era más perverso? O sea, ya por decirlo así. Porque dice el versículo 6, vuelvo a repetir, que se juntaron toda la gente de Siquén, dice, y la casa de Silo, y eligieron a Abimelech por rey. Hermanos, es difícil decir esto, ¿no? Pero ¿quién era peor? Si Abimelech, que mató a sus 70 hermanos, o aquellos líderes que escogieron a este perverso y cruel hombre que había asesinado. O sea, no sé personalmente, y no puedo entenderlo yo, en qué cabeza cabe al ver lo que había hecho este hombre. La misma gente está cegada y no puede mirar más allá y eligen a un hombre cruel y perverso. Entonces, hermanos, es increíble, ¿no? Romanos 1:22 dice que profesando ser sabios se hicieron necios, ¿no? Y eso es impactante, ¿no? ¿Cómo es posible que tú puedas hoy ver cuando un hombre es perverso y con tal de llegar a ese liderazgo, a esa posición, tengas que quitar todo lo que te pueda estorbar? No importa lo que tengas que hacer con tal de llegar a ese puesto. Y ellos viendo esto, hermanos, cómo permitieron y cómo apoyaron también que este hombre subiera a ser rey. Me gustaría oír sus comentarios de algunos, vamos a tratar de acortarlo lo más que podamos, pero por favor, algún comentario de alguno de ustedes en cuanto a este pasaje, ¿quién era el peor? ¿Abimelech por haber matado a los 70 o aquellos que escogieron a Abimelech por rey? Hermanos. A mi punto de vista, hermano, Abimelech, a mi punto de vista. Abimelech. Dani Tapia. ¿Cuál fue la pregunta, hermano? Porque hoy escucho muy, muy bajito. Nada más escuché Okay. del pueblo y de los que lo escogieron como rey. Sí, o sea, lo más increíble que esta gente, cuando ya mata a los 70 hermanos, la pregunta es quién era, es difícil decir esto, ¿no? ¿Quién sería peor? ¿Abimelech, que mató a los 70 varones, a sus 70 medios hermanos, o el pueblo que al ver lo que este hombre hizo y que no le importó se quitar a las personas que le estorbaban en su camino y todavía lo eligen para ser rey, hermano? Esa es la Pues, pregunta, ¿no? O sea, ¿quién sería pues más peor? prácticamente, yo digo pueblo porque está igual que nosotros. Vemos a los gobernantes y todo, todavía sabiendo vivir todas estas cosas. O sea, el Abimelech pues ya era bien gañotín, ¿no? Ese cuate pues era malo y mató a sus hermanos, pero todavía viéndolo y todo más ignorante lo escoge por rey. Así es. Hermano, eso es increíble, ¿no? Y eso, como acaba de decir Dani, eso sucede hoy en día, hermano. Hoy en día ha pasado más de 4,000 años que está esta historia, ¿no? Y que sigue sucediendo hoy en día, que hay gente que quiere llegar a un puesto, a una diputación o ser senador, y no le importa quién se lleve encima. Pero ahí tiene al pueblo votando, ¿no? Decía Jonah que yo tuve que votar ahora sí, voté por el peje, y mira lo que está sucediendo, ¿no? Que no me la acabo con el Jonah, pero bueno,
ya le pedí perdón a Jonah, pero no me quiere perdonar por haber votado por el peje. Hermanos, es increíble, ¿no? Ver cómo nos ciega a veces las cosas, ¿no? Y no puedes ver el tamaño del pecado de este hombre, y aún así el pueblo se presta para todavía hacerlo rey, es lo que dice más adelante. Ahora, vemos que acá acaba de salvarse, escapa uno de los menores, de los hermanos ahora de los 70 hermanos, escapa uno de los menores. Y va a suceder del capítulo, versículo 7 al versículo 15, voy a leerlo. Y cuando le dijeron a Jotán que Abimelech ya había sido nombrado rey, dice así, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo, oídme varones de Siquén, y luego dice, así oiga Jehová. O sea, el clamar es gritar, hermanos. Cuando habla de clamor es gritar. Dice, así oiga Jehová. Y luego dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual de mí se honra a Dios, y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande entre los árboles. Dijeron pues los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles, ya no fue uno a otro, sino todos los árboles a la zarza. Le dijeron, anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza se puso muy orgullosa. Cuando ve usted, hermano, la zarza bien orgullosa, respondió a los árboles, sí, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid. Y dice, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devora los cedros del Líbano. Hermanos, es una parábola la que estamos observando aquí. Es una parábola donde los árboles están allí, hermanos, es tremendo. Y es una reprensión contra los hombres de Siquén por la elección que habían hecho sobre Abimelech. Mire, usted ve que habían elegido a Abimelech por rey. Y a pesar de lo malvado que había sido este hombre, no les importó. Y es una parábola, es una historia en la cual nos narra pues un juicio. Y aquí menciona 3 árboles. Y son 3 árboles dignos que no quisieron ser rey. Cuando vemos las escrituras, hermanos, dicen que los árboles, toda la creación, le alaba a su Señor. Dice que los árboles, dicen los árboles que le aplauden a su Creador. Los árboles reconociendo la soberanía de Dios, reconociendo quién es su Creador. Y dice que los árboles dignos no quisieron ser reyes. Hermanos, porque entonces vemos ahora que una zarza indigna, porque es lo que significa una zarza, acordó ser rey entonces. Pero la promesa de la zarza, hermano, es irónica, ¿eh? Es irónica. Dice, es como de una burla. Y dice, bueno, dice, mire lo que dice el versículo 15, y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me eliges por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra. Hermanos, una zarza es un pequeño arbusto. ¿Cómo puede abrazar un pequeño arbusto a un árbol, a un olivo? ¿Cómo puede darle sombra, hermanos? Una zarza es un arbusto pequeño con espinos y darle sombra a una higuera o a una vid. Y parece que es una manera en que la cual se está como burlando, de una manera irónica y hermanos, y ridícula, vamos a decirlo así también. Y les dice, avénganse y abríguense bajo mi sombra. Hermanos, esa zarza no ofrece ninguna sombra en realidad a nadie, menos a los árboles. Pero la zarza también hizo una advertencia acá. O sea, es una parábola que sale de la boca de Jotán, hermanos, es Dios hablando a través de este hombre,
Y hay una advertencia seria de la zarza también. O sea, un gobernante que sería opresor, un gobernante que sería y que los destruiría más adelante, para que cualquiera que se estuviera en desacuerdo con él, hermanos, él lo iba a acabar. Miren lo que dice el versículo 15, al final. Dejan abrigados bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Hay una sentencia también ahí. O sea, no nada más les dice esto, sino está manifestando que va a ser un hombre opresor y que al final va a destruir a los de Siquén. Es impresionante lo que está viendo acá. Hermanos, ¿algún comentario sobre este pasaje, por favor? Hermano Jonathan Rodríguez Beistain. Sí, hermano, sí, ahora sí que en la misma línea que lo va usted comentando, pues incluso este pasaje de la parábola a mí me tocó compartirlo hace, hace como 4 meses. Y pues hablando desde el punto de vista de Abimelech, estamos viendo que la posición de él es ese liderazgo autoritario y aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Él no iba a permitir que alguien más se le sublevara y si lo iban a elegir a él, entonces iba a ser bajo sus condiciones y bajo su régimen. Entonces, pues sí, ahora sí que el tipo ya, nosotros ahora podemos ver la historia porque ya la tenemos escrita, pero pues podemos ver que desde ese momento en que se escribe esta parábola, pues la idea de él ya era ir y gobernar con mano de hierro. Y, y pues así está esto. Hermano Daniel Tapia, un comentario. Y que es sorprendente en primer lugar ver lo que comentábamos en un principio, ¿no? Lo más relevante es cómo aún dice la Biblia, ¿no? Que el corazón del ser humano siempre tiende a hacer lo malo. Y cómo incluso haciendo lo malo también dice la Biblia, ¿no? No solamente es que lo hagan, sino que se complacen con los que hacen la maldad. Y en este caso, cuando el pueblo elige a Abimelech como rey y todo eso, dices, no inventes, o sea, si estás viendo cuánta maldad hay, eso quiere decir que también el corazón del pueblo estaba alejado y estaba igual lleno de maldad, porque no buscaban a Dios. Lo que querían era tener un gobernante para que cumpliera, o sea, uno quería hacer sus caprichos sobre el pueblo y el pueblo quería que el gobernante, o sea, sí iban a alabarle, iban a hacer cualquier cosa, pero el pueblo también quería ciertas cosas o ciertas complacencias, todo menos buscar a Dios. Y ese es el motivo por el cual la maldad siempre elige la maldad. Así es. Fíjense que algo que yo he visto personalmente, no sé si ustedes lo han visto, hermanos, hoy hay, eso, no estamos tan lejos en las iglesias de que sucede eso. A veces aún sabiendo que aquella persona que ha tomado un liderazgo dentro de la iglesia o se ha autoproclamado, va a tener un grupo de seguidores. Y lo más terrible, hermanos, es que no dicen nada, ¿no? Y hace rato decía Jonas, ¿no? Nada más va a ser lo que ellos dicen. Si tú te lo opones, si tú te opones a lo que ellos quieren manifestar, pues inmediatamente va a venir ahora sí, la hoz, ¿no? Y eso es lo triste que hoy en día sucede en la gran mayoría de iglesias, ¿no? No te permiten hablar, porque si tú hablas, inmediatamente eres descartado o eres, ¿sabes qué? Te quitan del ministerio porque no compaginas como ellos son. Y esa es una clara realidad que existe hoy en las iglesias. Ahora, aquí, hermanos, es Dios advirtiendo a un pueblo por la elección que habían tomado, por las decisiones que habían tomado. Y también Dios nos advierte a nosotros por las decisiones que tomemos. Y eso es lo maravilloso, cómo es Dios a través de su palabra, hermanos, nos habla. Ustedes han visto que a través de las parábolas con David, con Natán, las parábolas que están con nuestro Señor Jesucristo, las parábolas que estuvimos viendo en el libro de Ezequiel, Dios hablando.
una historia terrenal con un mensaje celestial. Yo le digo acá, es una historia terrenal con una advertencia celestial hacia un pueblo que sabía, porque así empieza el libro de Jueces, un pueblo que no conocía de Dios, un pueblo que quería hacer lo que él quería. Entonces también Abimelech se acomodaba a lo que el pueblo quería. Y eso es lo sorprendente, ¿no? A veces queremos hoy un evangelio, como dice un hermano, el evangelio a la carta, que me acomode y que me agrade, que no me afecte. Y si yo tengo un líder, aunque sea cruel, pues lo voy a tolerar, porque me va a tolerar. Hermanos, es terrible ver cuando veo este pasaje, no sé, personalmente, Dios no los está mintiendo, ¿no? Sí, todavía agarra, dice que los iba a oprimir, y parece que no entendieron ellos el mensaje. No sé, algún comentario, hermano Galicia. Este tiempo va a ser como de una hora, hermanos, porque posiblemente se va a alargar más de lo normal. Quisiéramos que fuera una hora, 5 minutos, no lo sé, para que la siguiente semana podamos seguir dándole a este estudio. Jonathan, tú nos marcas el tiempo, por favor. Y hermano Dani Galicia, y después mi hermano Edwin, ¿algún comentario, por favor? El hermano Toñito quiere comentar. Pero a mí no me dijo. No, pues yo mi comentario es, hermano, cómo en la parábola, pues de los árboles representaban a los hijos de Geón, ¿no? Y la zarza representaba a Mimelec. Nos damos cuenta exactamente, hermanos, cómo lo que decía el hermano Dani ahorita, ¿no? Y lo que decía usted. Buscamos de antemano un evangelio acomodado a nuestros intereses, exactamente, ¿sí? Porque queremos un evangelio en que no nos digan nada, el que no nos exhorten, el que no nos llame la atención y buscamos siempre asociarnos con personas que no nos juzguen, que no nos critiquen y que no nos digan completamente nada, porque queremos ser cómplices y participar de lo malo, ¿no? Yo he entendido parte de las enseñanzas que el pueblo de Israel pues siempre sufrió, ¿no? O ha sufrido por su infidelidad a Dios. Ha sido la causa de todos los males de Israel, pero pues Dios es misericordioso, ¿no? Y Dios tiene misericordia de nosotros, ¿no? Yo me doy cuenta en este tipo de enseñanzas, en lo que ustedes enseñan y lo que Dios nos enseña a través de su palabra, como de un pueblo desobediente y un pueblo infiel, pues siempre surgió lo malo, ¿no? Y en la actualidad, muchas de las veces, como decía el hermano, y a veces queremos estar en complicidad con gente mala, aunque dices de lejos, pero le sigues fallando a Dios como en este tiempo, ¿no? De hecho, ahora le llaman amnistía, ¿no? Te puedes llevar con los malos y puedes permitir que hagan lo que quieran, ¿no? Por eso reina la maldad y por eso la maldad será difícil exterminarla cuando te haces amigos de ellos para no sufrir las consecuencias de los actos, ¿no? Ese es un pequeño comentario, hermano. Sí, a mí lo que me sorprende es que Dios va a advertir, está advirtiendo, y sobre todo por las decisiones que a veces toma el hombre, ¿no? Cuando las decisiones no son correctas, Dios manda siempre a una persona y te va a hablar a través de su palabra. ¿Para qué? Para que corrijas. Pero el pueblo no lo entendió, ¿no? Tendrán oídos, pero no oirán, ¿no? Diciéndole a los ídolos, el Salmo 115. Pero hay hombres que está escuchando el mensaje, está escuchando la predicación y tienes oído, pero no oyes. Entonces es una reprensión hacia el pueblo de lo que Abimelech iba a hacer con ellos. Edwin, ¿algún comentario, por favor? Pues ya, hermano, en la realidad, desgraciadamente el pueblo de Dios es así, se deja contaminar muy fácilmente. A mí me llamaba la atención ahorita la pregunta que hacía, ¿no? Porque, o sea,
dice uno, eso sucedió hace muchísimo tiempo y es una tristeza que el pueblo mexicano lo sigue repitiendo, ¿no? O sea, te muestra un líder que en un principio cuando, bueno, en este caso Obrador se lanza para presidente, decían, no, es que todos esperaban un superhéroe, ¿no? Y Obrador decía, es que con él viene el cambio y con él vienen muchas cosas, ¿no? Y hasta en varias iglesias supe, ¿no? Que hasta oraban por él para que quedara como presidente. Y se logró, pero la decepción, pues es esa, ¿no? Cuando empieza a pasar el tiempo y se da uno cuenta que realmente nada más buscaba lo suyo. Y a lo mejor se ha hecho una que otra cosa buena, pero siempre le pesa más lo mal que ha hecho y que él quiere todo solucionarlo con paz y amor. Y vemos un Abimelech que no viene de una buena raíz, sino que viene de una fornicación, por así decirlo, ¿no? Y a su mecha, ¿quién era más malo, el pueblo o él? Y dices, pues los dos, porque apenas si se juntaron piedra con coyol, ¿no? Porque al final de cuentas, algo que entendemos es que el pueblo siempre buscaba un líder que tuviera las agallas de hacer las cosas que ellos no se atrevían a hacer y Abimelech lo hacía, ¿no? O sea, el simple hecho de matar a 70 de su sangre, por así decirlo, dice ahí en la misma piedra, yo me imagino cómo terminó todo ensangrentado porque la sangre tiende a salpicar, ¿no? Y al final voltea y les dice, ¿y ahora quién quieren de rey? No me imagino esa escena y les dice, no, pues tú nos caes bien, ya vimos que sí tienen los pantalones. Y entonces dices, este va a ser un buen rey, ¿no? Porque tiene los pantalones de hacer lo que algunos no se atreven. Pero al final, él igual tenía sus propios planes, sus propios motivos y Dios no lo respaldó en ningún momento. Era malo por naturaleza nada más. Sí, es sorprendente, ¿no? Porque ya me hice esa pregunta, ¿no? ¿Quién sería más malo? Pues exactamente los dos, tanto el pueblo perverso y tanto él como perverso también, ¿no? Y como decía nuestro hermano Dani, ¿no? Tapia, pues se complacen con lo que lo hacen, como dice en Romanos capítulo 1, ¿no? Se complacieron en lo que hicieron. Y va a venir más adelante, hermanos, ahora una sentencia de parte de Jotán, ¿no? Porque la sentencia viene hacia el pueblo ahora. Mire lo que dice el versículo 16. Vamos a acabar en el versículo 25 y ya le seguiremos la próxima semana. No sé cómo vean, hermanos. Pues, sea bueno meditar en esto, ¿eh? Sea bueno meditar, que nos llevemos esa meditación. Y la meditación que debemos llevarnos, hermanos, es que a veces nosotros eh, volvemos y tomamos a veces, y con tal de que no nos digan nada, aunque el líder que está al frente sea tremendo, pues, pues me conviene que esté ahí. Me conviene que esté ese líder, de una manera me va a apapachar y me va a consentir, pues me va a consentir mis detallitos que tenga yo, mis arranques que tenga yo. Entonces, me conviene de una manera u otra, pero va a venir una sentencia, versículo 16 al versículo 21. Ahora dice Jotán, si con verdad, y luego viene la palabra, dice, y con integridad, habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jeroboam con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros, la recuerda, hermano, y expuso su vida al peligro para librarlos de mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos. O sea, no nada más fue Abimelech, ustedes los mataron también con sus hechos. Y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra. Y habéis puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que se gocéis de Abimelech, y el goce sea de ustedes. Si no, vuelve la sentencia. Fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquén y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y escapó Jotán y huyó y se fue a ver, y allí estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. Hermanos, hay una sentencia ahora, no nada más sobre Abimelech, hay una sentencia también contra el pueblo por los hechos que habían hecho.
no solamente se habían rebelado contra Dios, hermanos, ¿eh? Se habían rebelado contra Dios por lo que habían hecho. Habían dado la espalda a Dios desde el principio. Y ellos, hermanos, no les importó. Aún así, tomaron todavía por rey a este hombre. Después, cuando usted puede ver la parábola, ellos siguieron y 3 años, dice la escritura más adelante, que fue que reinó Abimelech con ellos. Pero algo sucedió. Hermanos, versículo 22 al 25, y vamos a terminar en el versículo 25 y vamos a cerrar con algunos comentarios. Y escapó Jotán y huyó y se fue a ver. Y allí se estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. Después de que Abimelech tuvo que dominado sobre Israel 3 años. Hermanos, aquí está el punto ya. 3 años había dominado este hombre. Y dice, y envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén, y los de Siquén se levantaron contra Abimelech, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquén, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Los de Siquén pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, del cual fue dado aviso a Abimelech. Hermanos, el juez supremo de toda la tierra siempre tiene el control de todo. Y dice que va a enviar un espíritu malo, un mal espíritu, dice aquí, como le sucedió a Saúl, pero va a ponerse mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén. Ahora, durante 3 años, hermano, todo iba muy bien, no hubo ningún problema, ya habían matado a los 70, ya lo habían elegido por rey, habían gozado de una amistad, pero algo sucede, y es Dios interviniendo, hermano, en su soberanía. Dice que envió un mal espíritu, un mal espíritu. Y eso me recuerda cuando Acab, hermanos, quiere ir a la guerra y invita a este rey, ¿cómo recuerdo el nombre? Está en Primera de Reyes, y invita a un rey con él, al rey de Judá, a ir con él a la guerra. Y quiere ir a la guerra, pero también dice que Dios envió un espíritu malo y les dijo, ¿quién irá por vosotros para perturbar y engañar a Acab? Si gustan acompañarme al primer libro de Reyes, capítulo 22, por favor, vamos a leer algo que está sucediendo ahí. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 1 al 23. Cuando Micaya profetiza contra Acab, ¿ya lo tienen? Primer libro de Reyes, capítulo 22. Y aquí vemos un rey también perverso, ¿no? Así como Acab. Acab le gustaba escuchar lo que él quería escuchar. No le gustaba escuchar la verdad. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bueno, no los escucho. Afirmativo, afirmativo. Ok. Capítulo 22 del primer libro de Reyes, del 1 al 23. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, el rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramón de Galat es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de manos del rey de Asiria. Y dijo Josafat, dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galat? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y luego dice, como mis demás hermanos, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos serán como tus caballos. Pero dijo luego Josafat al rey de Israel, Acab, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Usted sabía que Acab era un rey perverso, que su esposa era Jezabel, que adoraba a los dioses ajenos, a Baal, pero Josafat le dice, consulta por medio de un hombre a Dios, pero un verdadero hombre que sea de Dios. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré.
Y ellos respondieron, dice así, dijeron, sube porque Jehová la ha entregado en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por la cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Micayas, hijo de Imla, mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Y Josafat dijo, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial, le dijo, trae pronto a Micayas, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos, eran los profetas de Baal. Y dice, y Sedequías dijo a Kenana, que había hecho unos cuernos de hierro, y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sillos hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramón de Galad y serás prosperado, porque Jehová lo entregará en mano del rey. Eso es lo que quería escuchar acá. Hermanos, y el mensajero que había ido a llamar a Micayas le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, que anuncia también buen éxito al rey. Micayas respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Y vino pues al rey, y el rey dijo, Micayas, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o lo dejaremos? Él le respondió, sube, y será prosperado, y Jehová lo entregará en manos del rey. Hermanos, cuando vemos esta respuesta de Micayas, pues es lo que quería escuchar acá. Y acá pues, se da cuenta que lo que está diciendo Micayas es una mentira, ¿no? En cierta forma, porque es lo que él quería escuchar. Y dice así, y el rey dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel le dijo a Josafat, no te había yo dicho ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Hermanos, Dios va a enviar un espíritu en el cual empieza a haber ya conflictos entre Abimelech y el pueblo de Siquem. Y cuando vemos esto, hermanos, dice el pasaje, el versículo 22, que ya Abimelech había dominado sobre Israel durante 3 años. ¿Qué había pasado? Que tenía el control. Que tenía el control sobre un pueblo y que nada ni nadie iba a pasar por encima de él. No había algo más que pudieran hacer. El pueblo de Israel ya estaba sometido a lo que él deseara. No tenía ya voz ni voto. Pero empieza a haber una enemistad. Ya las cosas no están bien. Y más adelante, hermanos, va a aparecer un hombre llamado Gaal y se va a levantar contra Abimelech. Y eso creo lo dejaremos para la próxima semana, pero cuando vemos es Dios obrando. Una vez más, el Dios de los espíritus, como dice Isaías, va a enviar un espíritu malo para que empiece a haber conflictos, diferencias entre Abimelech y el pueblo de Siquem. Y eso sigue sucediendo, volvemos al punto. Llega un tiempo que mientras están
en la campaña política o en algún liderazgo, todo está bien. Pero las cosas cuando ya no empiezan a funcionar, empieza a haber conflictos. Pero dice aquí que ya Abimelech había tenido dominio completo sobre Israel. Hermanos, me gustaría que comentaran algo para finalizar y seguiremos con esto la próxima semana. Y el hermano Toñito, por favor, cámaras y micrófonos. Sí, hermano, no, pues tremenda la historia, ¿no? De Abimelech. Y podemos dando cuenta que pues era todo lo opuesto a lo que Dios quería, ¿no? Era todo lo opuesto a lo que Dios quería que se hiciera. Y realmente como el pueblo en su ignorancia, por lo había escogido y todo lo que fueron fraguando y haciendo, ¿no? Me llamaba mucho la atención el versículo 25, el final de eso que leyó usted, en donde decía, y los de Siquén pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y lo que hablábamos en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos, o sea, aquí nos habla de que Abimelech sabía todo lo que hacían los de Siquén, sabía todos los robos, sabía todo lo que pasaba, ¿no? Y en la actualidad, pues estamos viviendo esa etapa, ¿no? Que pueden robar abiertamente y las autoridades lo saben y pues hacen pato, ¿no? Y estamos viviendo todo esto que realmente habla la historia de la Biblia, ¿no? En esta parábola, ¿no? En lo que Abimelech, un rey que no era lo que Dios quería como juez, no era lo que Dios deseaba ahí en ese momento, pero el pueblo lo puso y en la actualidad lo estamos viviendo en muchas áreas, ¿no? Estamos en los tiempos de ver, oír y callar, ¿no? Aquí nos atrevemos a hablar porque nos van a ver personas, pero pues no le hace, ¿no? No tenemos miedo, porque pues Dios está con nosotros, ¿no? Pero pues no sabemos exactamente la verdad de lo que sucede, ¿no? Como ese pueblo sabía lo que sucedía en esos tiempos de que se hacían lo que querían. En este mismo tiempo hemos podido constatar y ver cómo mucha gente te puede ver que te están asaltando y no se mete. O te puede ver que hay gente viviendo en casas resguardados y no lo dicen. Te puede haber un delito formulado que están haciendo y tampoco lo denuncian, porque en todo tiene contrarresta y hay problemas, como en esos tiempos. Ese es mi comentario, hermano. Sí, a mí lo que me sorprende, hermanos, es que como pues después de que está esa situación, hermanos, el pueblo tiene lo que merecía. ¿Qué merecía? Pues un rey perverso. Ellos lo eligieron y hoy sucede igual, ¿no? Que tenemos, pues por los que votamos, ¿no? Eso quisimos y ahora nos aguantamos, ¿no? Pero también estamos hablando ahora en cuanto a términos de sociales, ¿no? Pero en temas eclesiásticos, hermanos, está un serio problema en la iglesia a veces, que tenemos a los que pusimos, porque pues en su momento nos ayudaba, ¿no? Nos convenía. Y ustedes pueden ver, hay muchos pastores, o se han proclamado pastores, y que tienen a las ovejas sometidas, y como dice, y dominadas, y no pueden decir más, no pueden decir nada. Hermanos, este es mi comentario, no sé, Jonah, para terminar. ¿Quieres Sí, terminar con algo? fíjense que ahorita hablando sobre el tema de un liderazgo impuesto por pues por una visión maligna, tanto en lo espiritual como en lo social. Podemos entender aquí en Jueces 9 que tarde que temprano Dios iba a ser justo con quien necesitaba justicia. Y ahorita estaba yo analizando, o sea, el versículo 23 y 24 los volví a leer así pausado y dice,
Dice, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén. Y los de Siquén se levantaron contra Abimelech. Pero dice, y envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén. Y dice el 24 inmediatamente, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal recayera sobre Abimelech, su hermano que los mató. Y sobre los hombres de Siquén, que ayudaron a Abimelech. Y poniendo un ejemplo de un liderazgo autoimpuesto, tenemos el ejemplo, hermanos, de muchas iglesias que se han fundado después de que hubo una división. Muchas iglesias que de una u otra manera los líderes que se autoproclaman pastores van y ellos piensan, porque tienen el apoyo de 2, 3 familias, y ponen su congregación, y la historia nos enseña que tarde que temprano o les dividen o esas iglesias se deshacen o terminan en unos problemones. ¿Por qué? Porque la raíz de ese proyecto fue erróneo. Una vez platicando con el pastor David, él me comentaba y me decía, ¿por qué no mejor hacerlo bien? O sea, ¿tienes el deseo de servir al Señor? ¿Tienes el deseo de pastorear una obra? Pues habla con tu pastor y dile, tengo el deseo, vamos a hacerlo. Y él me decía, no creo que haya un pastor que diga, no, porque no te lo mereces. Bueno, si el deseo está en tu corazón, adelante. Sí. Pero hay veces que la persona dice, no, es que mejor a mi manera, o quieren construir, o no quieren construir, quieren tomar lo que ya estaba edificado. Y tarde que temprano vemos que la historia nos respalda y hay situaciones catastróficas. Y desgraciadamente, hablando en términos de iglesia, hay víctimas, y esas víctimas son muchas personas que se ven envueltas entre todos estos, en esas situaciones, por culpa de un ambicioso, por culpa de unos ambiciosos, o de algunos que quisieron apropiarse de algo que tal vez no era para ellos. La historia de Abimelech dice que había dominado 3 años, pero llegó el momento en el que Dios mismo metió el espíritu entre unos y otros, pues para que se hiciera justicia. Y ahí fue donde empezaron los problemas. Lo que leyó ahorita Toño, que fue, dice, y los de Siquén pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino. Y sí, ahí viene el punto en el cual los mismos que habían apoyado a Abimelech son los mismos que iban a ponerle una zancadilla en su liderazgo. ¿Para qué? Para que ya no siguiera avanzando, pero todo esto fue pues inspirado por Dios, fue ordenado por Dios para que se hiciera justicia en medio de su pueblo. Sí, es lo que al final está, pues lleva al versículo 25, porque ahí es donde se cumple lo que está diciendo el versículo 15 del capítulo 9. La zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegiste por rey sobre nosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devora los cedros del Líbano. O sea, si no son ustedes, yo me los como. Si ustedes no, yo sí me los voy a comer. Hermanos, es sorprendente. Hermano Edwin, pues no sé, para cerrar, no sé si quieres dar algún último comentario, Dani Tapia, y por eso cerramos, Jonah, no sé cómo veas tú, y lo seguimos la próxima semana. Hermano, está bien, hasta ahorita llevamos 1 hora, está bien, la próxima semana lo concluimos. Si alguien más quiere dar algún comentario, Edwin, creo que me parece que Tapia ya salió porque tenía un compromiso. Okay. Pero Edwin o hermano Galicia, quien quiera poner el rol primero. Hace tiempo leía una parte de la Biblia de Hitler, de la historia de la Biblia,
de la historia de Hitler, y dice que él una vez estaba sentado en la mesa con todos sus líderes del ejército nazi, y dice, les voy a enseñar cómo es el pueblo realmente. Y dice que pide una gallina, se la llevan, y dice que así estaba la gallina tranquila, la agarra del cuello y la empieza a arrancar las plumas, ¿verdad? Y dice que pues ya la gallina estaba toda ensangrentada, adolorida, y estaba ahí rengueando dentro de la oficina. Y dice, ahora miren lo que hace el pueblo. Y dice que agarra y saca un manojo con semillas, alimento, y dice que se lo acerca al pico y empieza a comer la gallina y hasta se deja acariciar. Y dice, así es como tenemos que tratar al pueblo, como una gallina, ¿no? O sea, nos pueden, desgraciadamente entramos dentro del pueblo porque pertenecemos pero nos damos cuenta cómo hay líderes que realmente no buscan lo suyo, como decía hace rato, y no buscan la ayuda hacia el pueblo, ¿no? Hacia los demás, hacia un crecimiento. Y ahorita lo que decía el hermano Memo, ¿no? A través de la historia de Josafat, a veces el pueblo de Dios, especialmente cuando llega, es que viene el apóstol, viene el profeta, ¿no? Y te hablan de un megaministerio, y cuando llega y dices, ore por mí, ¿no? Y ora por ti, y tú esperas, ¿no? Si es de Dios, pues dices, me va a dar una palabra buena para mi vida, pero a veces nada más la gente espera bendición, añadidura, Señor, hoy yo sé que tú me quieres dar el don de lenguas, ¿no? Para que parezca perico, no sé, ¿no? O muchas veces, y me tocó verlo, ¿no? Me ha tocado verlo en reuniones en las que, pues ahí va orando este siervo de Dios, digámosle así, y la gente hasta está abriendo los ojos para ver en qué momento le toca, ¿no? Y mientras más se va acercando esta persona, este siervo, pues más se quebrantan, lloran, moquean y todo eso, y al final, pues da una palabra, ¿no? Y se tiran y todo lo que tú quieras. Pero descubrimos que la realidad es que no hay mejor profecía que cuando escudriñamos la palabra y nos confronta nuestra vida pecaminosa con nuestra forma actual de vivir, ¿no? El Señor es muy claro cuando nos dice y nos enseña que seamos hacedores de su palabra, no solamente oidores. Escuchamos muchas prédicas, muchas enseñanzas en las que dice, oye, el Señor va a revelar algo nuevo. Y tú dices, pues, ¿qué me vas a revelar, no? Porque al final de cuentas lo que quiero es que hables a mi vida y hables a mi corazón a través de la palabra, pero para que ésta cambie, para que sea uno mejor, ¿no? Y desgraciadamente, por eso hay mucha gente que lucra con el evangelio, ¿no? Porque como esa gallina ya los desplumaron económicamente y pues ahí les están dando una palabra disque de vida y les están endulzando el oído y dicen, oh, gloria a Dios, esto es Dios, ¿no? Cuando es completamente diferente lo que Dios quiere enseñar, la forma en la que Dios nos quiere transformar y que nos acerquemos, realmente a su evangelio, ¿no? Porque al final el Señor lo que quiere es que tengamos un cambio de mentalidad, un cambio de nuestra forma de ser, que abandonemos el viejo hombre y nos renovemos en el Espíritu de Dios para salir adelante, ¿no? Pero desgraciadamente a veces nuestros líderes a veces sirven de piedra de tropiezo y ahorita lo que decían, ¿no? Lo que es de Dios, pues va a prevalecer y seguirá la obra porque esto es de Dios. Pero si no es de Dios, ciertamente pues morirá y no pasará nada, ¿no? Al final de cuentas, me recuerda ahorita que decía eso de morirá cuando están en el concilio Pedro y Juan, ¿no? Y Gamaliel, el fariseo de fariseos, habla delante de todos y les dice, ¿saben qué? Pues miren, si esto no es de Dios, perecerá, y da el ejemplo de dos fulanitos que hicieron su movimiento y en 3-4 meses ya había desaparecido. Pero al final Gamaliel termina diciéndoles, no sea que nos hallemos luchando en contra de Dios o batallando en contra de Dios y de su propósito, ¿no? Y al final Pedro y Juan dice que son azotados y son puestos en libertad con la condición de que ya no prediquen, pero dice que ellos salen y siguen haciendo la chamba y siguen predicando el evangelio.
pero al final entendemos que es cuando hacemos las cosas bien con Dios, Él es sustentándonos y Él es proveyendo todo lo que necesitemos para su obra, ¿no? Entonces, mi comentario. Así es. Pues Jonah, cámaras y micrófonos a Jonah. Sí, hermano, no, pues nos quedamos en el versículo 25 y ya el próximo martes estaremos concluyendo del 26 en adelante. Ahora sí se les recomienda, hermanos, una vez más, darle una leída, una estudiada, para que podamos enriquecer un poquito más el tema. Y un saludo a Dani Rosas, por ahí tiene su cámara y micrófono apagado, pero un saludo, mi hermano, espero estén bien, tú y tu esposa. Dios les bendiga. Toño, también, Dios te bendiga. Ahí estamos conectados, algunos ya llegan tarde de su trabajo y bueno, se conectan un ratito a escuchar y ya si no, ahí se los estaremos mandando por el YouTube. Despídanos, Memo, despídanos y la próxima semana estaremos concluyendo este tema. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, damos gracias, Padre, esta noche que nos has permitido venir ante tu presencia. Tú eres el que has puesto en nuestros corazones, Señor, escuchar tu palabra, el consejo. Personalmente, lo que yo me llevo es que tú, en tu soberanía, siempre nos adviertes, Señor, sobre las decisiones que a veces llegamos a tomar, que muchas veces son incorrectas. Pero también muestras tu misericordia, Señor, al hablarnos a través de tu palabra. Todas las decisiones que lleguemos a tomar, Señor, pues guíanos con tu Espíritu Santo para tomar buenas decisiones, sabias, Señor, para no afectar a terceros, Señor. Gracias por tu enseñanza, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, y que hoy abracen esta enseñanza en sus vidas también, junto conmigo, Señor, para poder ser obedientes a tu palabra. Y te alabo y te doy gloria en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Estamos en contacto, entonces, saludos a todos. Dios les bendiga, hermanos. Próxima semana concluimos el tema. Bendiciones, que estén muy bien. Gente,